Muy buenos días, soy Pilar Jerez de la Universidad de Almería y voy a ocuparme de coordinar y moderar esta sesión plenaria que gira en torno a la digitalización en el contexto laboral y en la que vamos a contar con dos estupendos ponentes, los profesores Yamil Cajale de la Universidad Politécnica de Cartagena y Carmen Sánchez Trigueros de la Universidad de Murcia. Esta sesión plenaria está programada entre las 11:45 y las 13 horas. Voy a explicar brevemente cómo se va a desarrollar la sesión. Tras la intervención de cada uno de los ponentes, abriremos un tiempo de debate de unos 10 minutos aproximadamente, en el que los asistentes podrán plantear preguntas a cada uno de los ponentes. Al final de la sesión, una vez presentadas las dos ponencias, habrá posibilidad de volver a debatir de manera conjunta con ambos ponentes. Los asistentes a esta sesión plenaria pueden plantear sus preguntas y comentarios en cualquier momento a través del chat habilitado en esta plataforma Teams. Bueno, y sin más, voy a proceder a presentar al primer ponente, al profesor Yamil Cajale. Yamil Cajale es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Politécnica de Cartagena. Es también el director académico de la Escuela de Práctica Laboral en esta misma universidad. Una de sus grandes líneas de investigación es la digitalización de los puestos de trabajo a través de la implantación de la cuarta revolución industrial. Dentro de esta línea es el investigador principal del proyecto El impacto de la industria 4.0 en el trabajo, una visión interdisciplinar, financiado por la Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la región de Murcia. Por otra parte, es el responsable en España del consorcio Gaming Upfront in the Digital Age, financiado por la Comisión Europea. Ha publicado diversas monografías y capítulos de libros en editoriales prestigiosas, así como artículos de revistas con alto índice de impacto, contando con varios premios, tanto a nivel nacional como internacional, por sus investigaciones. Hoy presenta la ponencia Los retos de la digitalización de los puestos de trabajo en la cuarta revolución industrial, en la que nos hablará sobre los cambios que la digitalización está provocando en el contexto laboral y más concretamente en los puestos de trabajo y en el perfil de competencias de los trabajadores, y cómo las organizaciones se enfrentan a estos cambios que de manera inexorable están configurando un nuevo modelo de trabajo. Cuando quiera, profesor Cajale, tiene la palabra. Bueno, hola, buenos días. Bueno, ante todo, Pilar, muchas gracias por tu presentación y por tus palabras. Y por otra parte, pues agradecer, obviamente, ¿no?, a la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresa por esta grata invitación a participar en esta sesión plenaria con una perspectiva desde el derecho del trabajo. Y más este número significativo de congreso de antigüedad que vemos que es el número 30. Y de manera pues especial a la profesora Ino Martínez León también por cursarme la invitación. Bueno, dicho ello, pues procederé a subir mi presentación para que confirmarme, por favor, si está en pantalla completa. Sí, Yamil, la estamos viendo. Perfecto. Bueno, mi ponencia, como bien ha dicho la presentadora, se titula Los retos de la digitalización de los puestos de trabajo en la cuarta revolución industrial. Partimos con la primera pregunta, que me imagino muchos de vosotros lo sabéis, otros no. ¿Qué es la industria 4.0? ¿Qué es tanto lo que se está nombrando últimamente, que es conocida como la cuarta revolución industrial? La industria 4.0 ha tenido varios sinónimos, por si alguien lo conoce por otros términos, que serían por Internet de las cosas, el Internet de los servicios, Internet industrial, fabricación avanzada, sistemas ciberfísicos y fábrica inteligente. Es decir, cuando digamos estos términos, se está haciendo alusión a la cuarta revolución industrial, que es la industria 4.0. Pero vamos a ver qué significa. En este sentido, España, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del informe de Industria Conectada 4.0, la transformación digital de la industria española, nos ha dado una definición
como tal. Obviamente, a nivel jurídico no hay una definición de lo que es la industria 4.0 y en este sentido me permito leer lo que nos señala. Es la cuarta revolución industrial que se basa en la disponibilidad en tiempo real de toda la información relevante al producto proporcionada por una red accesible en toda la cadena de valor, así como la capacidad para modificar el flujo de valor óptimo en cualquier momento. Esto se logra a través de la digitalización y la unión de todas las unidades productivas de una economía. He puesto en negritas las palabras predominantes o las más importantes, por tanto, la industria 4.0 es la disponibilidad de la información del producto mediante la cadena de valor a través de la digitalización. Entonces ya tenemos las palabras clave, que sería la digitalización. Antes de entrar a la industria 4.0 voy a dar un recorrido muy rápido sobre las mismas. Si estamos en la cuarta, se entiende que han habido anteriormente otras. La primera es la primera revolución industrial, la primera que nace en la Revolución Francesa, cuando nacen las máquinas de vapor. En este caso, pues cuando ya empiezan las primeras fábricas, nace esa primera industria. Seguidamente ya vamos superando obviamente en el tiempo y va llegando la energía eléctrica y donde aparecen o nacen los transportadores de carnes, por ejemplo. Seguidamente vamos evolucionando y ya el hombre va inventando las nuevas tecnologías. En este sentido, un invento muy reconocido en la tercera revolución industrial es el controlador de la luz, es decir, aquella que se programa para que se encienda o se apague en aquellas empresas. Imaginaros las plazas públicas, se enciende a las 10 de la noche, por ejemplo, a las 8 de la tarde y se apaga a las 6 de la mañana, por ejemplo. Pues en este sentido es este controlador. Y por último, tenemos pues la cuarta revolución industrial, que ya hemos dicho que es la basada en unas nuevas tecnologías a través de la digitalización. Ya vamos a entrar un poco más en ello para entrar en contexto. Ejemplo de la primera revolución industrial, el telar mecánico. El segundo, la cadena de montaje cárnica. El tercero, el primer controlador lógico programable, que ya he dicho que en relación a la electricidad. Y la última, que es la que estamos hoy por hoy debatiendo, es un cúmulo de tecnologías. Por ejemplo, robots autónomos, simulación, sistema de integración horizontales y verticales, el Internet de las cosas, ciberseguridad, la nube, impresión 3D, realidad aumentada, Big Data y analítica. Como vemos, ya es un conjunto pues diferente. Vamos progresando desde la industria 1.0 hasta la 4.0 y como vemos, vamos evolucionando. Obviamente, es de resaltar de que de cada industria que ha nacido siempre ha habido detractores, es decir, siempre ha estado en contra de estas industrias porque piensan que se va a perjudicar los puestos de trabajo, como efectivamente está ocurriendo con la industria 4.0, pero hay que hacer varias pinceladas para entenderlo. Las iniciativas para implementar la industria 4.0 primero nace en Europa, en Alemania. Alemania ha sido uno de los primeros países propulsores en este sentido y para ellos facilita medidas de sensibilización y de apoyo a la transformación digital de las empresas. Por otra parte, impulsar el avance de las tecnologías digitales y el desarrollo de herramientas y la mejora de los productos, procesos y sistemas de organización de las empresas como tal. Y por último, importante, dotar a los trabajadores de las competencias digitales, tanto básicas, medias y avanzadas, mediante la formación, que es lo que vamos a hacer ahora. Más adelante, hablar sobre esta tercera medida, que es la más importante objeto de esta ponencia. Ejemplos de la digitalización industrial, ya hoy por hoy se encuentran robots que cocinan. Ya estamos viendo en la parte superior izquierda haciendo hamburguesas. En la parte inferior vemos ya rellenando una caña. En la parte superior derecha haciendo una pizza. Y por último, los camareros digitales. Entonces, en este sentido, estamos viendo de que es una realidad, es un hecho, no es que se vaya a implantar, es que ya se está implantando estos ejemplos en la vida cotidiana. Otro ejemplo a base clínico, tenemos la impresión 3D, aquí ya vemos un corazón artificial, cómo se realiza, cómo se va imprimiendo y cómo se puede pues
ayudar para que un ser vivo pues, pueda estar viviendo en este caso. En la figura de abajo vemos una niña que ha tenido un problema con el oído y a través de la impresión 3D pues se le ha podido reconstruir la oreja o el lóbulo en este caso. Lamentablemente por la pandemia o afortunadamente por la pandemia, como se quiera ver, pues la industria 4.0 pues también se ha hecho eco. En la primera diapositiva, en la parte izquierda superior, observamos cómo un robot realiza el hisopo para detectar los antígenos o la PCR en este caso. En la superior derecha vemos un robot que lo que hace es en las plazas y donde observa que aquellas personas tienen menos de 1,5 metros, les advierte que se tienen que separar. En la parte inferior izquierda vemos un robot que está monitorizando a la persona para ver cómo están signos vitales para evitar el contagio y por eso no va ninguna enfermera o enfermero o médico a esta persona. Y la última, pues vemos en un baño público, pues un robot que está pues limpiando a través de sus rayos ultravioletas y demás para poder desinfectar. Como vemos, es una realidad, lo estamos viviendo. Por otra parte, ya tenemos a través de Elon Musk, imagino que ya lo conoceréis, que ha creado el primer dispositivo que han desarrollado en Neuralinks. Es decir, es un dispositivo que se coloca en el cerebro, en la cabeza, para que nos lea lo que estamos realizando. Imaginaros el alcance que puede llevar esto para aquellas personas que sufren de Alzheimer o cualquier otro tipo de enfermedad. Es decir, que vamos pues evolucionando. Como vemos, esto no para. Son tecnologías pues insospechadas, ¿no? Cada vez nos creemos todo, que puede haber de todo por tanta tecnología o por esta revolución industrial. Y por último tenemos la robotización de Amazon. Ya tenemos robots, ya sabéis que Amazon es una empresa muy fuerte a nivel mundial y donde vemos cómo traslada pues toda la mercancía de un sitio a otro. Y ejemplos en la vida diaria habréis visto bastante. Imaginaros las farmacias que están robotizadas, que hay un robot que elige los medicamentos a través de un comando de una persona. Bueno, para centrarnos ya a lo que queremos transmitir, me hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos laborales de la industria 4.0? En este sentido, se está transformando la naturaleza de los mercados, la forma de acceder a aquellos y acrecentar la intensidad de capital, por lo que se requiere el aumento en habilidades y conocimientos de los empleados. Voy a recordar que esta industria 4.0 ha cambiado en el sentido de que antiguamente las anteriores industrias eran capitalistas en el sentido de que realizaban en masa toda la mercancía. En este caso ya uno, el usuario o el comprador, puede hablar con la empresa para que realice un producto al gusto de uno. Es decir, yo quiero el coche tal, pero con las puertas rojas y el techo negro, por ejemplo. Antiguamente no, el coche salía lo que salían y los colores que habían, por ejemplo. Entonces, en este caso ya va a la demanda del cliente. Por otra parte, llama la atención, para irnos a datos estadísticos, que imagino que muchos de los presentes lo sabréis, el informe del Foro Económico Mundial de Davos del año 2018 señala que se crearán 133 millones de nuevos empleos para el año 2022, para el año próximo, en contraste de los 75 millones que serán desplazados, es decir, que se van a desaparecer entre comillas, pero que esa desaparición como tal va a hacerse porque se va a reciclar. Pero yo me pregunto, ¿dónde están estos 58 millones entonces de empleo o de puestos digitalizados? ¿Qué van a pasar con estos trabajadores? ¿Hay que cesarles? Nos vamos a otro informe, al de CaixaBank Research, donde establece que en España el 43% de los puestos de trabajo tienen el riesgo de ser digitalizados o automatizados. Es decir, casi un 50% de los puestos en España van a estar digitalizados si ya no están, ya están casi digitalizados, mejor dicho. Porque hay que ya cambiar el chip en el sentido de que ya está la industria 4.0. No es que va a llegar, es que ya está. Ejemplo de ello, se hace una comparativa en este estudio según España, Estados Unidos y el Reino Unido. Vamos a centrarnos en España. Ya he señalado que el 43% va a ser de los puestos más riesgo de automatización alto va a ser un 43%, en un medio 28% y en el bajo 29%. Como vemos, Estados Unidos pues tienen el alto riesgo de 47%, ¿no? Por ver la máxima en este caso. Por otra parte, para que tengamos un ejemplo de los tipos de profesiones
que van a desaparecer o digitalizarse como tal, lo he clasificado pues en 3, en bajo, medio y alto, para que nos tengamos una idea. De manera alta son los que están abajo, pues tenemos los empleados de contabilidad y los operadores de telemarketing. Ya es obvio, nosotros ya utilizamos, somos consumidores de Internet y generalmente hacemos todas las compras en Amazon, como ya he dicho anteriormente, o si queremos comprar un billete de avión, ya no tenemos que ir a la agencia de viajes, sino podemos hacerlo tranquilamente por Internet. Por ende, estos tipos de empleos pues van a desaparecer en un 97%, que quiere decir que va a haber un poco de agencias de viajes, obviamente, que existirán, pero muy bajo. En términos medios tenemos los economistas, los analistas financieros, los transportistas como los taxistas, los de furgonetas y todo lo demás. ¿Por qué en este sentido? Porque ya se están creando coches autónomos o taxis autónomos o autobuses autónomos, incluso hasta drones autónomos para personas. En este caso, pues se va a desaparecer de manera media. De manera muy baja, obviamente, pues los médicos de familia, porque ¿quién nos va a curar? Si hay tantos robots, ¿quién nos tiene que curar a las personas, a los trabajadores, a los seres humanos? Pues obviamente los médicos. En este caso son muy pocos. No significa que no se digitalicen muchas cosas, claro que sí. De hecho, ya se están viendo cirugías o operaciones que se hacen a distancia. Es decir, el doctor o el médico está en una ciudad y el paciente está en otra, y a través de una máquina controlando, pues puede hacer la cirugía en este caso. Por otro ejemplo, los compositores. En este caso es obvio. Una de las preguntas que siempre planteo es por qué creéis que los cantantes o los compositores son de condición baja. Pues obviamente porque los robots o la digitalización como tal no tienen sentimientos. Y obviamente las personas somos los que los tenemos y son los mismos cantantes o compositores los que tendrán que realizarlo. Eso no es óbice de que después, hay que recordar que la inteligencia artificial aprende aprendiendo. Otra cosa es que se le instale toda la música o las canciones y ella siga aprendiendo y pueda producir. Realizando esta ponencia me encuentro un titular: España dejará sin cubrir hasta 2 millones de empleo en 2030 por falta de formación de los mayores de 45 años. Es un informe de Manpower, de Group Manpower, donde señala en el mismo que el problema que va a haber es que para estas personas de mayores de 45 años es que la formación tendrá que ser continuada. Es decir, no era como antaño, que ya estaban en los puestos de trabajo y siguen allí hasta que cese su vida laboral. En este caso no. A consecuencia de esta digitalización siempre va a estar una formación continua, pero el problema es que estas personas ya son un poco mayores y no todas estarán de acuerdo de estar formándose de manera continua, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Hago unas advertencias en el sentido de que las personas obviamente seguirán siendo necesarias. No es que nos van a robotizar todo y nosotros nos vamos a estar o vamos a desaparecer, no, al contrario. Las personas pues somos importantes, en este caso los trabajadores, y aquellas tareas que requieren competencias y capacidades fuera del alcance de la digitalización. Es decir, necesitamos relaciones sociales interpersonales, la creatividad y el razonamiento complejo y determinadas capacidades perceptivas y operativas en entornos no estructurados. Ahora nos vamos al meollo de la cuestión. ¿Cuál es el problema de todo lo que estoy planteando? El problema es que la cuarta revolución industrial ofrece menos empleos para trabajadores no cualificados. Como ya hemos visto, muchos van a desaparecer. Por eso no es el número de empleos que se pierden con la automatización, sino que se produzcan los suficientes para compensar esa pérdida de puestos de trabajo a raíz de esta digitalización, ¿no? Entonces, vale, muy bien, se van a desaparecer, pero ¿qué hacemos? Vamos a ver el papel de qué se puede hacer. Otro tipo de problema, obviamente, la preocupación de los puestos de trabajo es que el progreso tecnológico implica la sustitución de empleo por maquinaria, pero a medio y largo plazo para que se generen nuevas oportunidades de empleo. Todo está muy bien, pero hay que recordar que también pueden nacer riesgos a la salud. Adelanto una parte. Imaginaros una persona, un trabajador que está conviviendo o trabajando 8 horas diarias con un robot. Pues esta persona necesitará expresarse y lo que está al lado de un robot puede tener pues tecnoestrés o puede tener cualquier otro síndrome que también es objeto de estudio. Pinceladas que dejo por si surge el debate o por si queréis también líneas de investigación en relación
a ello. Por tanto, el sistema educativo no está produciendo el material y el capital humano que necesitan las empresas en este caso. ¿Por qué? Porque van separados. Es decir, lo que son los ingenieros o los inventores o los creadores de estas tecnologías van por aparte, y los centros educativos, la universidad o cualquier ente educativo va por otro lado. Es decir, no hay una unión como tal. Por tanto, la transformación digital necesita pues personal capacitado, y por eso yo advierto o reivindico de que haya una unión entre los centros educativos y las empresas creadoras de las nuevas tecnologías. Por ello, se requieren a través o a raíz de esta cuarta revolución industrial varios tipos de nuevas profesiones. Por una parte tenemos los técnicos en robóticas, técnicos en mecatrónica, técnicos superiores de animación 3D, programadores de plataformas de Internet de las Cosas, técnicos en tecnologías de la información, expertos en ciberseguridad y nanotecnología, entre otras. Como vemos, si vosotros tenéis ahora hijos o personas que van a querer estudiar, pues ya podéis daros estas pequeñas pinceladas de que el futuro va a cambiar y podéis, si queréis trabajo rápido, por decirlo de una manera, pues poder estudiar este tipo de formación que es la necesaria que requieren las empresas. Entonces, la solución de todo ello para evitar este número de cantidad de puestos de trabajo que decía el foro Davos que se iban a desaparecer es compensarlos, ¿no? En este caso, si hay una industria 4.0, debe haber una formación 4.0, ¿no? Como ya adelantaba, que se una el centro educativo y la empresa para que colaboren de manera estrecha y puedan dar esa formación a los trabajadores o a los potenciales trabajadores, como lo ha hecho la SEAT o BAF, por ejemplo. Por tanto, los fines de esta formación 4.0 sería adecuar este tipo de formación a la realidad actual vigente. Como ya hemos visto, estamos viendo, la tecnología va evolucionando de manera vertiginosa, vamos muy rápido. Por otra parte, mejora la calidad de la formación e incrementa la inserción laboral y la empleabilidad de los titulados, incluso de aquellos mismos trabajadores que se han digitalizado sus puestos de trabajo. Ahora vámonos a la parte jurídica para ver cómo el legislador o cómo, desde mi punto de vista, se puede encauzar esta formación 4.0. Nos tenemos que acudir al Real Decreto 1529-2012, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje. En este sentido, el artículo 2 nos da una definición del mismo, de la formación profesional dual, que paso a leer para que entendamos lo que significa. El conjunto de las acciones e iniciativas formativas mixtas de empleo y formación que tienen por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. Y me vais a decir, Yamil, ¿pero qué me estás contando? Si ya el legislador lo está diciendo, lo que tú llamas formación 4.0, pues ya está regulado. No me estás contando nada nuevo. Pero vamos a continuar. Para ello, tenemos que irnos también al Estatuto de los Trabajadores y en este sentido, en el apartado segundo del artículo 11, ya crea el contrato para la formación y el aprendizaje, que tiene el mismo concepto o definición anteriormente definido con el régimen de alternancia entre la actividad laboral y la actividad formativa. Ya nos vamos al contrato para la formación y el aprendizaje. Me podéis decir, Yamil, pues muy bien, ya está la solución. Pues no. ¿Por qué? Porque toda regla tiene su excepción. En este caso, la legislación señala que este tipo de contrato se podrá celebrar exclusivamente con los trabajadores mayores de 16 y menores de 24 años que carezcan de esta cualificación profesional. Y la excepción que da el legislador es que si el límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierne con personas con discapacidad y con colectivos en situación de exclusión social. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los trabajadores que estén activos en la empresa? ¿Cómo se forman? ¿O cómo son los que tienen más de 25 años? ¿Qué pasarían con estas personas? Entonces, como vemos, la legislación está un poco
no actualizada a lo que estamos viviendo. Hay que recordar que si la sociedad evoluciona, pues el legislador obviamente tendrá que evolucionar y tratar de reglar o de legalizar la situación al día de hoy, o sea, al día como tal. Si no, ya quedaría el orden judicial, la vía judicial, que serían los jueces en este caso, de que pongan orden a esta falta de legislación del legislador. No obstante, en el año pasado, una de las novedades bien que ha hecho el legislador en este sentido, en esta forma de actualizar la contratación, crea el contrato para la formación dual universitaria. En este caso ya traspola o da un paso a la universidad como tal para crear este tipo de formación, donde se adiciona el apartado tercero del artículo 11 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en relación a este tipo de contrato. Singularidades de la misma. Para formalizarlo previamente debe haber un convenio de colaboración suscrito obviamente por la universidad y por la empresa o las empresas que quieran colaborar en ello. El objeto del mismo es la cualificación profesional de los estudiantes universitarios, favoreciendo una mayor relación entre la formación y el aprendizaje del trabajador. Se realiza a través de la alternancia que ya hemos dicho dentro de la empresa y la universidad. Pero ya nos quedan algunas dudas, por decirlo de una manera, porque falta que se desarrolle la ley a través del reglamento, como es la impartición y característica de la formación, financiación de la actividad formativa, la retribución, en su caso, del trabajador y la acción protectora, ¿no? En este caso tendrá que obviamente, tener las contingencias protegibles de prestaciones y de desempleo. Pero como estamos viendo, en este caso no está solucionado del todo la formación dual. En esta parte eso porque solo va dirigida a los estudiantes de la universidad, que muy bien, serán los que futuramente podrán incorporarse al mercado de trabajo en aquellas empresas digitalizadas o que se piensen digitalizar. Pero ¿qué pasa con los que ya están dentro de una empresa y su puesto de trabajo se ha digitalizado? Siguen saliendo dudas. Por eso sigo abogando por la industria, la formación dual. También existe el problema en esta formación dual que estoy abogando, que se utilice de manera exclusiva para atender las demandas del proceso de digitalización y no del resto de actividades. Ojo, no es que el 100%, como ya hemos visto en el ranking anterior, se van a digitalizar todos los puestos de trabajo. No, van a haber algunos que no. Por ende, pues debe también haber formación dual también dirigida a este tipo de colectivos o de estas carencias de cualificación en su caso de que existan, ¿vale? Para ir culminando, que creo que voy en tiempo, por primera parte, doy la primera pincelada, que hay que reducir el empleo con predominio de tareas rutinarias, compensando con nuevas ocupaciones relacionadas con la digitalización. Es decir, ir acostumbrando ya a los trabajadores de la digitalización. Obviamente, antes de que la empresa lo digitalice, es bueno que lo vaya diciendo o pronunciándose a la misma plantilla para que ya le vaya sonando, para que psicológicamente también lo vayan aceptando, porque todo esto puede traer riesgos para la salud. Cada persona es como es y pueden haber pues, riesgos, como he dicho, de tecnoestrés o de cualquier otro tipo de índole, o los mismos EPI, los equipos de protección individual, que generalmente están todos, la mayoría realizados para un cuerpo de un hombre y no para un cuerpo de una mujer, por ejemplo. Lamentablemente todas las empresas se deben adaptar a la digitalización porque es la realidad que estamos viendo. De hecho, yo es un ejemplo, estamos conectados vía online y ya estamos viendo lo que están haciendo la digitalización como tal. Por otra parte, los trabajadores deben contar todo tipo de competencias, es decir, tanto básicas, medias y avanzadas, obviamente a través de esta formación dual que se pueda realizar. La demanda del empleo se incrementa en el sector de las TIC. Ya hemos visto las titulaciones posibles que hay, las que habrán para efectos de paliar ello y por ende, pues, sigo abogando por la formación 4.0 a la espera de que el legislador, en este caso, se pronuncie de otro tipo de manera. No obstante, hay que recordar o hay que destacar que los sindicatos o la negociación colectiva es una herramienta importante para poder paliar esta situación hoy por hoy. Si queréis en el debate, ya lo vamos debatiendo. Solución, por tanto, la coordinación de
la industria o la empresa de la educación en relación a la tecnología como tal para poder realizar una implantación 4.0 al 100%, donde no haya ningún tipo de pérdida de puestos de trabajo para estas personas que se han digitalizado su puesto. Finalmente, pues queda mucho por hacer y me hago esta última pregunta. ¿Estaremos preparados para una quinta revolución industrial? ¿Podrá ser la teletransportación? No lo sabemos. Pues muchas gracias, os dejo mi correo electrónico por cualquier duda o sugerencia si queréis poner en contacto conmigo y quedo pues a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cajale, por su ponencia. El profesor Cajale, bueno, nos ha presentado los cambios que la digitalización está provocando en las empresas y cómo las organizaciones se tienen que enfrentar a los nuevos requerimientos y también cómo la legislación pues está evolucionando para proporcionar nuevas herramientas que permitan pues esta formación 4.0 que ha comentado Yamil. Abrimos ahora un turno de debate en el que los asistentes pueden plantear preguntas o comentarios a través del chat. Tenemos ya una pregunta de David Cegarra. ¿Cuál es el papel de la negociación colectiva en la implantación de la industria 4.0? Como ya adelantaba al final precisamente de mi ponencia, pues yo creo que de momento la negociación colectiva es una herramienta eficaz para paliar ello. De hecho, hay convenios colectivos que cuando ya se van a digitalizar puestos de trabajo, lo que se hace es que la propia empresa cree un fondo, dependiendo de cuántos puestos de trabajo se digitalicen, para que ese dinero luego sirva para formar a estos trabajadores que se le han digitalizado sus puestos de trabajo. Como vemos, es una iniciativa muy interesante porque ya este señor o esta señora que no tiene su puesto, pues ya pueda formarse nuevamente en alguno que pueda incorporarse dentro del mismo. Otras de las dudas que hay en relación a esta industria 4.0, para abrir un poco el debate, es qué pasa con la seguridad social. Es decir, tantos robots, las arcas van a bajar en este sentido. ¿Tendrán que cotizar los robots para su jubilación? En este caso, obviamente, los robots no van a poder cotizar para jubilarse, al contrario, porque no son personas como tal. Pero desde otro punto de vista o de otras vertientes del derecho tributario financiero, se estima de que puede pagarse un tributo de aquellas empresas que apuesten pues, por la industria 4.0 para efecto de que estas arcas pues, vayan subiendo, por ejemplo, ¿no? Pero como bien nos pregunta David, pues la negociación colectiva de momento es una arma pues eficaz o un instrumento eficaz para paliar de momento estas carencias o lagunas que pueden haber. Muchas gracias. ¿Alguien más, algún asistente quiere hacer alguna pregunta o comentario? A ver, David vuelve a comentar, David Cegarra, la industria 4.0 está, a ver un momentito, vale, ahora. La industria 4.0 está precarizando el empleo. Dicho de otra manera, está generando un nuevo tipo de empleo muy precario y tenemos ejemplos pues como repartidores de Globo, de Amazon, que están proliferando últimamente. Hay muchos anuncios, como el que acabamos de ver, de las pérdidas de puestos de trabajo, pero tiene su matiz. Efectivamente, se van a perder puestos de trabajo, pero se van a crear otros puestos de trabajo. ¿Vale? En ese sentido hay que tenerlo claro. Cuando se dice que se perderá, no es al 100%, porque como ya he comentado, van a haber situaciones, cualificaciones profesionales que se requieren para ello. Entonces hay que tener esa pincelada de que no es que se van a desaparecer y no va a existir más, que no van a haber más profesionales en el rubro que hay. Y efectivamente, en este caso, como nos comenta David, en relación a Globo, a los repartidores de Globo o Amazon, bueno, ya recientemente la ley Rider, bueno, en el Estatuto de los Trabajadores se ha creado, el legislador
se ha hecho eco a ello en el sentido de reconocer la presunción de laboralidad, ¿no? Porque en este caso tendrían que darse de alta como autónomos y en este supuesto ya el legislador ha tomado pie de plomo en este sentido y da una presunción de laboralidad. Entonces, por eso ya no hay esa precarización de momento, habrá que demostrarla, ¿no? Esa presunción, se va vía judicial. Muy bien. Yo quería comentarte, hacer una reflexión y saber tu opinión. Las competencias de los trabajadores, las competencias requeridas de los trabajadores están cambiando muy rápidamente con todo el proceso de digitalización. Tú has comentado en tu exposición que el sistema educativo no está generando el capital humano suficiente, ¿no? A la velocidad suficiente como para poder cubrir todas las necesidades. Y un poco la pregunta que te planteo, me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que en este nuevo contexto va a ocurrir que los propios trabajadores van a tener una mayor responsabilidad en su propia formación si quieren realmente ser competitivos y poder acceder a puestos de trabajo de mayor responsabilidad, de mayor remuneración, ¿vale? Porque lo que está clarísimo es que esos trabajos bien remunerados van a ser cualificados. Y, por lo tanto, la digitalización que cambia muy rápidamente va a requerir que la gente también esté constantemente, mucho más que ahora, que ya tenemos que estar constantemente actualizándonos, pero todavía más. Entonces, ¿tú piensas que la gente va a tener que asumir esa responsabilidad y darse cuenta de que o te metes en la rueda de la formación del learning para toda la vida o te van a sacar de la rueda? ¿Cuál es tu opinión? Pues en este caso ya la respuesta lo tiene el informe que he hablado sobre Manpower Group, donde ya señala que aquellas personas mayores de 45 años la formación va a ser continuada. Precisamente de ese punto de vista, tanto por el mismo puesto de trabajo que tiene o para querer promocionar. Es decir, que siempre va a haber una formación. El problema es que ya estas personas pues ya tienen una edad y vienen con otro tipo de mentalidad. Otra cosa es los que son menores, que ya vayan yendo con esta formación continua, lo tendrán bien cuando tengan más de 45 años o lleguen a esta edad. Pero cuando quise decir de que el centro educativo no da las herramientas, lo que quiero decir sí las da las herramientas de cómo realizar una tecnología. Pero la empresa o los ingenieros es la que transforma esa educación al beneficio de la empresa. Entonces, claro, yo lo que digo es que estén a la par para poder, efectivamente en la universidad te puede enseñar cómo se hace algo, pero bueno, pero si tú a mí me dices que has creado, como universidad pues puede haber una alianza y por eso esta implantación, esta formación 4.0. Pero la respuesta es sí, la formación es clave para adquirir todas estas competencias, lamentablemente, o como se quiera ver. Muy bien. Bueno, pues lo que vamos a hacer es dar paso ya a la segunda ponente, a Carmen Sánchez Trigueros, y luego al final, cuando Carmen haga su ponencia, también volveremos a abrir un turno de debate, tanto para los contenidos propios de Carmen como para cualquier otra pregunta que se quiera hacer a los dos ponentes conjuntamente. Voy a presentar a Carmen. La segunda ponencia de hoy, en esta sesión plenaria, lleva por título El derecho a la desconexión digital. Va a ser impartida, como he comentado, por la profesora Carmen Sánchez Trigueros. Carmen es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Murcia. Sus principales líneas de investigación son contrato y tiempo de trabajo, igualdad y no discriminación en las relaciones laborales y negociación colectiva. Ha sido decana del ISEN, un centro adscrito a la Universidad de Murcia, coordinadora del programa de doctorado Sociedad, Desarrollo y Relaciones Laborales y actualmente es la directora de la Unidad para la Igualdad. Es miembro desde su creación del equipo investigador de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa. Ha desarrollado una intensa labor de investigación con numerosas publicaciones científicas, participación en proyectos de investigación, dirección de tesis doctorales y colaboración como ponente invitada en diversos congresos y jornadas. En paralelo, ha desarrollado una intensa labor de divulgación científica. Desde hace años es la directora académica a nivel nacional de los foros Aranzadi Social, actividad decana en la formación laboral del grupo Thomson Reuters. La ponencia que hoy nos presenta Carmen versa sobre cómo las innovaciones tecnológicas trazan un modelo de trabajo en el que los límites son cada vez más difusos, con posibilidades de conectividad permanente e incontrolada.
y cómo en este nuevo contexto laboral los empleadores deben ajustar sus políticas internas para garantizar el derecho a la desconexión digital que la ley reconoce a los trabajadores de todo tipo de organizaciones para garantizar el respeto a su tiempo de no trabajo, así como a su intimidad. Carmen, te doy la palabra cuando quieras. En primer lugar, buenas tardes ya por la hora que es. Lamentar los problemas que estoy teniendo con la aplicación, entre otras cosas porque no he podido utilizar el fondo que tenéis todos y he intentado suplirlo poniéndome un vestido de color azul que me permita mimetizarme con el fondo que se está utilizando. Desde luego, mis primeras palabras son palabras de sumo agradecimiento a la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa, ACD, que hace ya bastante tiempo se puso en contacto conmigo, precisamente a raíz de una intervención que tuve yo en la Universidad Politécnica de Cartagena, y se pusieron en contacto conmigo para invitarme a participar en este congreso. Como sabéis, el año pasado este congreso no se pudo realizar y se pospuso para este año. Bien, seguisteis contando conmigo y yo acepté gustosamente la invitación. En ese sentido, también quiero agradecer pues, a todas las personas que se pusieron en contacto conmigo o con las que a través de estos días o a lo largo del tiempo pues, han intentado facilitarme la tarea, el trabajo. En ese sentido, pues desde luego mi más sincero agradecimiento a la profesora Inés Martínez León, con la que he mantenido contacto continuo y ha intentado en todo momento hacerme fácil el trabajo. A Blanca Leal, con la que también he tenido ocasión de hablar en diversas ocasiones. También, desde luego, a David Cegarra y también, desde luego, y por último, pues a Pilar Jerez Gómez, que está moderando esta mesa. A todas esas personas con las cuales he tenido contacto, pues les agradezco muchísimo pues tanto la invitación como el haberme facilitado mi trabajo. Muy bien, yo voy a hacer un breve repaso de la situación actual del derecho a la desconexión digital. Las tecnologías disruptivas y la digitalización de nuestras relaciones avanzan con prisa y sin pausa. Dado que la globalización económica deriva en un proceso de acusada acentuación de la competitividad empresarial, es lógico que las organizaciones productivas se afanen por incorporar a sus estructuras todo aquello que facilita y mejora su producción, lo que desde luego pasa en buena medida por la implementación permanente de adelantos tecnológicos que están en continuo desarrollo. De eso nos ha hablado ya mi antecesor. El mercado de trabajo permeable a los avances tecnológicos plantea importantes desafíos jurídicos que han de ser afrontados por toda la comunidad laboral, empresas, trabajadores, agentes sociales, legislador, órganos judiciales, etc. En esta línea, no hay duda de que en un ámbito en el que los conflictos jurídicos se hacen especialmente presentes es el de la confrontación entre las posibilidades que ofrece la progresión tecnológica por un lado y los derechos de los trabajadores por otros. No olvidemos que estamos hablando de un derecho, del derecho a la desconexión digital, en el que vamos a entrar enseguida. Más allá de la problemática de los derechos fundamentales de los trabajadores, las innovaciones tecnológicas trazan un modelo de trabajo en el que los límites son cada vez más difusos, con posibilidades de conectividad permanente e incontrolada. Ello pone en cuestión, una vez más, los esquemas clásicos de tiempo de trabajo versus tiempo de descanso, rigidez versus flexibilidad, en un escenario en el que las confrontaciones binarias tradicionales se ven superadas por la complejidad de la realidad productiva actual. En este contexto, tras décadas de silencio, el legislador español decidió acometer una regulación de todas estas materias y lo hizo aprovechando la promulgación de la vigente Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Y con ella su artículo 88 titulado Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Dicho precepto, esto es el artículo 88, se acompañaba de modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores en el que se incluye un nuevo apartado, un nuevo artículo, concretamente el 20 bis, y el Estatuto Básico del Empleado Público para dar entrada a la expresada mención de este derecho. En todo caso, y aun reconociéndose expresamente este derecho, lo cierto es que su regulación, desde el punto de vista práctico, ha quedado muy limitada e incluso poco garantista, al dejarse su ejercicio en manos de la autorregulación colectiva, ya fuera en convenios colectivos o en acuerdos o pactos extraestatutarios. Bien, luego si hay alguna palabreja que no entendéis, me la preguntáis. Lo primero que vamos a abordar es ese artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, donde se reconoce por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la desconexión digital. ¿Qué es lo que observamos? Pues en primer lugar, ausencia de definición legal. El artículo 88 de la mencionada ley no define el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Tan solo se limita a establecer la finalidad que debe perseguir: garantizar fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, es decir, lo que diga la ley o lo que diga en su caso los convenios colectivos, el respeto al tiempo de descanso, permiso y vacaciones, así como la intimidad personal y familiar del conjunto de los trabajadores. Pues bien, esta definición debería ser concretada con mayor precisión, pues habría que hacer hincapié en la doble faceta que ha de desplegar el derecho, de modo que incluya tanto el derecho del trabajador a no responder a cualquier tipo de comunicación por cualquier canal fuera de su horario laboral, como el deber de abstención empresarial de contactar con el trabajador fuera del tiempo de trabajo. Esta doble faceta resulta inescindible, indisociable, pues de otra forma sería muy difícil que este derecho pudiera desplegar una efectividad plena. Esto es, si el derecho a la desconexión digital no comportara un deber de abstención empresarial, con toda seguridad la efectividad del derecho acabaría siendo en la práctica especialmente tenue, pues en tal caso la desconexión recaería exclusivamente sobre la voluntariedad del propio trabajador y por consiguiente se correría el riesgo de que no fuera capaz de abstenerse de responder. Seguimos con el análisis de ese precepto, el artículo 88. Desde luego, falta de delimitación del contenido del derecho. La norma española tampoco delimita de forma concreta y específica el contenido del derecho. Por un lado, remite su ejercicio atendiendo a la naturaleza y objeto de la relación laboral, a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Por otro, impone al empresario la obligación de elaborar una política interna que preserve el derecho a la desconexión digital de sus trabajadores y que ha de incluir dos elementos esenciales: las modalidades de su ejercicio y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que eviten el riesgo de fatiga informática. Con el término modalidades de ejercicio, el legislador parece dar cabida tanto a herramientas concretas dirigidas a garantizar la efectividad del derecho. La norma no exige el empleo de sistemas tecnológicos agresivos, de impedir o restringir el acceso a los trabajadores a los dispositivos puestos a su disposición fuera de las horas de trabajo, como previsión de distintas fórmulas en función de si se trata de trabajadores con horario regular, trabajadores con horario flexible, trabajadores presenciales, teletrabajadores, etc. Por su parte, la sensibilización que debe realizarse con el fin de concienciar a los trabajadores sobre la importancia de realizar un uso razonable de las herramientas tecnológicas puede enmarcarse
en diversos preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la parte concerniente a la información en materia de prevención de riesgos laborales. Sin duda, la empresa puede procurar que los trabajadores sean conocedores de los riesgos que para su seguridad y salud puede suponer el uso de las tecnologías y de las medidas y acciones de prevención y protección implementadas para prevenirlos. Así, se debe advertir sobre el impacto y consecuencias de las tecnologías sobre la salud laboral, informar sobre las estrategias organizacionales e individuales de prevención o protección frente a los riesgos laborales que puede ocasionar y concienciar sobre buenas prácticas en el uso de los dispositivos digitales. Bien, ¿qué sujetos están protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos? Pues el derecho a la desconexión digital tiene una proyección universal. Se reconoce a todos los trabajadores y empleados públicos. Sin ser necesario, dado el carácter universal del derecho, pero probablemente útil a efectos prácticos, la norma hace una referencia especial a que la política interna de la empresa vaya dirigida a los directivos, normalmente más hiperconectados y con mayores dificultades para la desconexión, bien por su propio rol, bien por la asunción de determinadas responsabilidades. La norma subraya la necesidad de preservar el derecho en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio del empleado, vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas. Seguimos con este tema tan interesante y tan importante. Carencia de sanciones específicas ante la falta de cumplimiento por parte de las empresas. No hace mucho ha trascendido una actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la que advertía a una conocida empresa de servicios globales de seguridad acerca de las sanciones en las que podía incurrir por no contar con una política de desconexión digital. La sección de ADN sindical, de un sindicato concreto, denunció a finales de diciembre de 2019 que Prosegur mandaba correos electrónicos y hacía llamadas telefónicas a los trabajadores fuera de su jornada laboral, lo que en su opinión infringía el derecho a la desconexión digital, plasmado en la Ley de Protección de Datos, en su artículo 88, como ya bien sabemos, y el derecho a la conciliación de su vida familiar y laboral e intimidad. El sindicato incluyó en su escrito que la representación legal de los trabajadores había solicitado a Prosegur elaborar un protocolo interno de desconexión digital con el uso que deben tener las nuevas tecnologías, pero que la empresa no había respondido. Además, denunció que los trabajadores atendían las llamadas y respondían los correos por temor a las represalias y a un impacto negativo en su sistema de incentivos. El informe del inspector de trabajo a los denunciantes recoge que Prosegur aportó documentos firmados en el inicio de la relación laboral de cada trabajador en los que consta que el teléfono que pone a disposición de los trabajadores, el uso del mismo deberá realizarse exclusivamente en horas de trabajo por ambas partes. Según el acta de advertencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no es suficiente con que existan documentos firmados en el inicio de la relación laboral, conforme a los cuales el teléfono que pone a disposición debe usarse exclusivamente en horas de trabajo por ambas partes, sino que la empresa debe garantizar el cumplimiento de dicho uso exclusivo a lo largo de toda la relación laboral de los teléfonos en horas de trabajo. El incumplimiento de esta desconexión digital infringe los derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión. Artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 87 y 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bien, ¿qué sanciones implica el incumplimiento? La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya avanza que el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento. El enfoque preventivo del derecho a la desconexión digital. Caben pocas dudas de que la hiperconexión digital acarrea importantes efectos nocivos en la salud de los trabajadores, tecnoestrés, síndrome de burnout, entre otros muchos. Es por ello
por lo que se hace preciso abordar esta problemática desde un enfoque claramente preventivo. Si bien el legislador está pensando en materia de prevención cuando en el apartado tercero del artículo 88 resalta la necesidad de evitar la fatiga informática, lo cierto es que no ha introducido las medidas concretas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para evitar tal fatiga. Bueno, no habría ningún problema porque hay una serie de preceptos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que además son los que está utilizando la Inspección de Trabajo cuando recibe una denuncia, que podrían encajar perfectamente en el asunto que estamos tratando. Por ejemplo, en el artículo 14, en el cual se impone al empresario el deber de velar por la seguridad y salud laboral, en los artículos 15.1d y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 36.5 del Estado de los Trabajadores, en los que se reconoce el principio de adaptación del trabajo a la persona. Sin duda alguna, el deber empresarial comprende la obligación de evaluar los riesgos laborales, artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la obligación de formar a sus trabajadores, artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Bien, la negociación colectiva a la que habéis hecho referencia en una de las preguntas hace un momento, como instrumento clave en la forma de aplicación de la desconexión digital. La ley española otorga un importante papel a la negociación colectiva en la materia que nos ocupa, pues como ya se ha visto, es la que tiene que precisar el alcance del derecho a la desconexión digital. A tal efecto, lo primero que habría que plantearse es si la efectividad del nuevo derecho podría quedar condicionada a la previsión convencional. Si bien es cierto que la norma tiene una llamada a la negociación colectiva, lo que resulta lógico, habida cuenta de que es el ámbito más idóneo para la fijación de instrumentos o herramientas concretas de garantía de la efectividad del derecho, ello no debería hacer dudar sobre el reconocimiento de un derecho subjetivo perfecto por parte de la norma, pudiendo, en consecuencia, el trabajador exigir el respeto a su derecho al descanso en la manera que considere más oportuna, aun no existiendo pacto colectivo alguno. La experiencia judicial en materia de desconexión digital, sin perjuicio de que nuestros tribunales ya han venido analizando desde siempre cuestiones íntimamente vinculadas con el derecho ahora analizado, lo cierto es que por ahora son muy escasas las sentencias en las que se estudia el propio derecho a la desconexión digital. Por todas podemos citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de noviembre de 2020, en la que se viene a analizar la aplicabilidad del derecho a la desconexión digital dentro del tiempo de trabajo. Así, en ella se cuestionaba concretamente si se había vulnerado el citado derecho al haberse impuesto una sanción de suspensión de empleo y sueldo a un trabajador que no había realizado un curso de formación online de 2 horas de duración que se consideraba como tiempo de trabajo efectivo y que debía llevarse a cabo fuera del horario habitual de trabajo. La sentencia, sin embargo, lejos de entender vulnerado tal derecho, el derecho a la desconexión digital, viene a confirmar que no existe derecho a la desconexión digital dentro del tiempo de trabajo, sino solamente dentro del tiempo de descanso, asumiendo, no obstante, que el derecho a la desconexión digital debe ser ineludiblemente preservado cuando se imponga la realización de algún tipo de trabajo a distancia o cuando se trate de que el trabajador se vea obligado a utilizar en su domicilio herramientas tecnológicas. Y tras ello concluye, lo que aquí interesa, que en tiempo de descanso el trabajador tiene derecho a la desconexión digital y que no afecta al derecho a la desconexión digital y por tanto a la intimidad personal y familiar el que la empresa ordene la realización de trabajo efectivo y retribuido fuera del horario normal. Como puede observarse, por tanto, la sentencia reitera la obligación de respetar el derecho a la desconexión digital en los tiempos de descanso, matizando que en el presente supuesto lo anterior no resulta aplicable por cuanto el curso que el trabajador demandante no había realizado se trataba de tiempo de trabajo reconocido por la propia empresa. Muy bien, vayamos a un tema importantísimo. La obligación del empresario de elaborar una política interna de desconexión digital. El artículo 88.3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos introduce la obligación del empresario de elaborar una política interna de desconexión digital. Indica
el precepto mencionado, que el empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a los trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. Conviene advertir que cuando la norma hace referencia a la elaboración de una política, no se trata de una solución residual en defecto de la negociación colectiva o del acuerdo empresarial, como ocurre en la legislación francesa, sino que en todo caso haya o no desarrollo convencional del derecho a la conexión, debe existir necesariamente normativa interna en la empresa. Ahora bien, en el caso de que coexistan ambos instrumentos, convenio colectivo y política de empresa, parece evidente que debe existir una coordinación entre ellos y que si se produjera algún tipo de desajuste, la discrepancia debería ser resuelta dando prioridad a lo dispuesto en el instrumento convencional, dado que tiene el valor de norma jurídica cuando haya sido pactado conforme a las reglas del Estatuto de los Trabajadores. La norma no ofrece grandes detalles sobre el contenido de la política de desconexión laboral, más allá de indicar que concretará las modalidades de ejercicio de este derecho y las acciones de formación y sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas. No obstante, parece necesario vincular dicha política a la prevención de riesgos laborales, ya que, como dice la norma, se trata de evitar el riesgo laboral de fatiga informática. Siguiendo esta perspectiva, sería recomendable que en lugar de elaborar una política independiente sobre el derecho a la desconexión digital, se revisara y actualizara la política preexistente en materia de riesgos laborales para incorporar en la misma el mencionado riesgo y adoptar medidas preventivas al respecto. ¿Debe pactarse la política? En el proceso de elaboración de dicha política se requiere la consulta con los representantes de los trabajadores, que es preceptiva pero no vinculante. Oír o escuchar audiencia no es negociar, ni intentar alcanzar un acuerdo. Hubiera sido deseable atribuir este derecho a los representantes especializados en prevención de riesgos laborales con el propósito de integrar el riesgo de fatiga informática en los documentos específicos de evaluación de riesgos, plan y planificación de la actividad preventiva y en los deberes de información y formación a los trabajadores sobre riesgos laborales. Con todo, sería conveniente que las empresas actuaran en esta dirección, poniendo así de manifiesto una especial diligencia en el cumplimiento del deber de seguridad. La referencia a los puestos directivos no es baladí, porque detrás del reconocimiento del derecho a la desconexión digital está el propósito de un cambio de la cultura de las organizaciones que, para que sea real y efectivo, precisa del compromiso de los trabajadores que ocupan puestos directivos. Ahora bien, el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, en el que se añade este derecho a la desconexión digital al Estatuto de los Trabajadores, como ya he indicado, no es de aplicación automática a los altos directivos, pues el artículo 3 del Real Decreto que se aplica al personal de alta dirección solamente admite la aplicación subsidiaria del Estatuto de los Trabajadores cuando así lo indica la norma o se pacte en el contrato de alta dirección. Contenidos posibles de la política de la empresa en materia de desconexión digital. Las empresas podrían instalar en los sistemas informáticos el borrado automático de los emails en los periodos de vacaciones, bajas o permisos, informando al emisor de que la persona no está disponible y ofreciendo el contacto de una persona a la que dirigirse. La diferencia con el out of the office es notable, ya que el empleado ausente no llega a recibir el email. Otra opción es designar una franja horaria en la que los trabajadores no tienen la obligación de contestar emails o coger el teléfono, definiendo situaciones excepcionales o fuerza mayor en la que se puede contactar a un empleado fuera del horario laboral. Igualmente, las empresas podrían organizar acciones de formación y sensibilización sobre un uso razonable de los dispositivos digitales, dirigida a los trabajadores, mandos intermedios y dirección. Por su parte,
El personal directivo y los mandos intermedios deberían dar ejemplo, no solo no contestando emails fuera del trabajo, sino no enviándolos. Por supuesto, incluir la fatiga digital como un riesgo del puesto de trabajo, con la consiguiente evaluación y medidas para eliminar el mismo. La norma no contempla prohibir al trabajador, al empleado, entablar comunicación con su empleador o trabajar voluntariamente si éste así lo decide en su tiempo de descanso. Ahora bien, en el convenio colectivo o en la política de empresa se puede incorporar la prohibición. En ese caso, el trabajador estará obligado a no trabajar fuera de su tiempo de trabajo. Como ejemplos de las medidas instauradas para la consecución de ese objetivo tenemos el bloqueo al acceso del correo electrónico, controles de las conexiones a distancia o la obligación de pagar el móvil corporativo al abandonar el centro de trabajo. En este sentido, en algunas empresas como Michelin se lanza un aviso si alguien se conecta 5 veces fuera del horario laboral. ¿Qué ocurre si no se cumple el requisito de la política interna? La respuesta a simple vista es que no tiene consecuencias para el empresario, al menos no aparecen mencionadas en el texto legal. No parece que el vacío normativo en torno a la sanción haya sido un despiste del legislador, sino más bien una decisión intencionada por 2 motivos principales. Hablo a título personal. En primer lugar, porque se trata de un derecho promocional que busca un cambio en las expectativas de las organizaciones empresariales, en concreto respecto a las demandas a sus empleados fuera del tiempo de trabajo. Si la idea es modificar de forma progresiva los comportamientos de los jefes de equipo o de los propios trabajadores tras finalizar su tiempo de trabajo, la sanción adquiere un valor residual. El principal objetivo de la ley, a mi modo de ver, es transformar la expectativa del directivo o mando intermedio que envía un email o realiza una llamada de teléfono a un trabajador durante su tiempo de descanso. La lógica de la desconexión es normalizar la ausencia de respuesta por parte del empleado al requerimiento laboral y ello precisará de un cambio cultural. El segundo de los argumentos tiene que ver con la propia consideración del derecho a la desconexión digital. Se aproxima a un derecho escoba que engloba diferentes derechos preexistentes y sobre los cuales ya existe tipo sancionador en la ley de infracciones y sanciones en el orden social. El más importante sería el deber de seguridad del empresario, cuya infracción viene tipificada como grave en el artículo 12 de la mencionada ley de infracciones y sanciones. En concreto, en el apartado 1b, no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos en las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones con el alcance y contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A continuación, ya para concluir, perdón. Vale, estás concluyendo ya, ¿verdad? ¿Perdona? Sí. Perfecto. Una reflexión final Genial. que me parece importantísima. Muy bien, muchas gracias. La Organización Internacional del Trabajo alerta. Hay que ampliar la soberanía sobre el tiempo de trabajo. Las tecnologías de la información y de la comunicación que permiten que se trabaje en cualquier lugar, en cualquier momento, difuminan la línea entre las horas de trabajo y la vida personal y pueden contribuir a ampliar las horas de trabajo. En la era digital, los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores tendrán que encontrar nuevos medios para aplicar de forma eficaz a nivel nacional determinados límites máximos de las horas de trabajo, por ejemplo, estableciendo el derecho a la desconexión digital, que es de lo que estamos hablando esta mañana. Sin duda, la deriva tecnológica y sus consecuencias sobre las relaciones de trabajo pueden analizarse desde un prisma apocalíptico, negativo y crítico, o bien desde una visión positiva. Siendo esto cierto, también lo es que la posición positiva pasa en buena medida por cierta dosis de realismo, de asumir que estamos ante procesos imparables que no tienen vuelta atrás y en los que el reto es saber adaptarse no solo para sobrellevar sus efectos, sino para sacarles el mayor partido posible en términos de empleo y condiciones laborales. Hay que aceptar que el desarrollo tecnológico ha cambiado radicalmente la concepción de la prestación laboral. El empleo y el trabajo son conceptos ahora más volátiles y requieren competencias distintas, así como una mayor flexibilidad. Es preciso ofrecer un marco jurídico adecuado para que los avances digitales no se constituyan
ni se conciban como una afrenta a los derechos laborales. Desde luego, son necesarios los límites para evitar abusos amparados en las posibilidades técnicas, pero esos límites no han de ser de tal calado que en realidad supongan impedir el avance mismo. Con esto doy por concluida mi intervención, agradeciendo nuevamente a todas las personas que me han escuchado, que están detrás o delante de sus ordenadores, de sus tabletas y nada más. Si quieren hacer alguna pregunta o quieren plantear alguna cuestión, pues estoy evidentemente a su disposición. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Tenemos unos minutos antes de que comiencen las sesiones posteriores con las que sigue el Congreso. Bueno, pues gracias por esta ponencia que creo que abordan una cuestión que es absolutamente importante, vinculada a la digitalización y creo que muy compleja, ¿vale? Te estaba escuchando y claro, hablamos de cambio cultural en las organizaciones, hablamos de que las organizaciones deben desarrollar políticas internas de desconexión digital, hablamos de que los trabajadores a veces se ven presionados pues, a contestar, por ejemplo, un email porque ¿qué pasa si no contesto? Y claro, eso plantea dudas, ¿no? ¿Cómo se está controlando que las empresas, que las organizaciones están desarrollando esas políticas internas que marca la legislación? Porque has comentado que aparentemente ahora mismo no hay consecuencias para el empresario claras, ¿no? Entonces, todo este tema del control realmente por parte de lo que están haciendo las empresas para este derecho. Ay, Carmen, tienes el micrófono otra vez desactivado. Vosotros, ya ahora está activado. Perfecto. Vale, bueno, vamos a ver. Tened en cuenta que yo soy jurista, y que habéis invitado a una jurista. Bien, yo he explicado desde cuándo en España existe ese reconocimiento del derecho y he explicado cómo se hace una llamada a la negociación colectiva para que sea la negociación colectiva la que lo regule. Y, por otro lado, se exige a las empresas que elaboren una política interna. Tú me estás preguntando, ¿cómo se controla eso? Bueno, como absolutamente todo. ¿Cómo controlas que un trabajador no cobra lo que debe de cobrar según lo dispuesto en el convenio colectivo? ¿Cómo lo controlas? Pues evidentemente pues, con una denuncia, por ejemplo, ante la Inspección de Trabajo o porque ese trabajador demanda a la empresa. ¿Cómo controlas? Vámonos al tema en concreto. ¿Cómo controlas es decir, qué puede hacer un trabajador, un empleado? Porque esto también está dirigido a los empleados, me refiero está dirigido también, se ha modificado el Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Cómo un trabajador puede evitar que durante su tiempo de descanso, la desconexión se exige en el tiempo de descanso? Durante el tiempo de trabajo el trabajador tiene que trabajar y tiene que recibir emails y los tiene que contestar y tiene que recibir llamadas telefónicas y las tiene que contestar, etcétera, etcétera, etcétera. La desconexión digital está pensada para que con la implantación masiva de las nuevas tecnologías y con el teletrabajo, no se evite el que el trabajador esté todo el día conectado y se le obligue a estar todo el día conectado. Oiga, mire, yo tengo un horario de trabajo y fuera de mi horario de trabajo usted no me tiene por qué interrumpir. Entonces, vamos a ver, ¿cómo? Pues muy sencillo, como se ha hecho en Prosegur, se ha demandado a la empresa porque estaba incumpliendo el derecho reconocido en la Ley de Protección de Datos a la desconexión digital. ¿Cómo? Pues haciendo llamadas a los trabajadores en horario fuera de trabajo, en horario distinto, o sea, en su tiempo de descanso. Claro, hay que demandar, hay que llamar a la Inspección de Trabajo. Puede que la Inspección de Trabajo, si es conocedora como actual Inspección de Trabajo de que en una empresa se está incumpliendo el derecho a la desconexión digital, intervenga de oficio, naturalmente. Ese es el control. Vamos a ver, las empresas, que es algo de lo que me estás preguntando, tienen la posibilidad de, según de qué empresa estemos hablando, a qué se dedique esa empresa. Evidentemente, todas las empresas no son iguales, ni en tamaño, ni en la actividad, ni nada de nada, a regular el derecho a la negociación colectiva.
Entonces, yo me atengo a lo que dice la negociación colectiva. En la negociación colectiva me dice, oiga, mire, si hay un supuesto de fuerza mayor, pues mire, aunque esté usted en su tiempo de descanso, tiene que contestar. Pero ya me lo dice la negociación colectiva, ya me lo dice el convenio colectivo. El convenio colectivo es un instrumento legal. ¿Me explico? Sí, Ahora, usted tiene una obligación de elaborar una política interna. Eso ha pasado con el tema de la vigilancia, la videovigilancia de los trabajadores. Oiga, pero ¿cómo es eso que usted entra en mi ordenador y está controlando todo lo que yo tengo en el ordenador? ¿Dónde? ¿De qué? ¿Está usted vulnerando mis derechos fundamentales? Si el empresario tiene una política en el convenio colectivo, establece que el ordenador no es personal, sino que es un instrumento puesto por la empresa a disposición del trabajador, por tanto no es del trabajador, solamente lo puede utilizar para temas laborales, no lo puede utilizar para temas personales. Y por lo tanto el trabajador sabe que no lo puede utilizar, pero todo eso dilo. Cuando entramos a un comercio y vemos un cartelito que pone zona videovigilada, claro que sí, el empresario tiene que poner en conocimiento de los representantes de los trabajadores que los trabajadores están siendo videovigilados, pero videovigilados ¿por qué? ¿Para qué? Por seguridad para los consumidores, por seguridad para los clientes, vale, de acuerdo, pero, por favor, pero en ese caso, oiga, si usted ha visto en la cámara que yo estoy guardándome dinero de la caja registradora, no puede utilizar esa prueba, porque la cámara no se ha puesto para eso. Ya. Vale. Vale, lo que yo quiero decir es que ¿cómo se controla? Pues como todo, sí. ¿Cómo controla en la universidad que un profesor está dando las clases? ¿Cómo? Ya, sí. Vale, muy bien, Carmen, pues muchas gracias. Agradezco a los dos ponentes de esta mañana, al profesor Yamil Cajale y a la profesora Carmen Sánchez Trigueros por haber participado en esta sesión plenaria.